Y 4G, optimización de CAPEX, compartición de infraestructuras, análisis tanto comerciales como de infraestructura, precios y venta al por mayor, experiencia en operadores fijos, móviles y convergentes en Europa, LATAM y África. Apasionado por la transformación digital y analítica, es el licenciado en Administración de Empresas por el IES, de manera que le damos entonces la bienvenida precisamente al señor Beltrán Simón. También había uno de mano. Hola. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar aquí y yo creo que sobre todo en una ciudad tan bella como Cartagena por las apariencias. Hoy todos los speakers no somos españoles, es una casualidad. Yo además vivo en Colombia hace 4 años, donde vine por un proyecto y me quedé viviendo, y también por las dudas no me casé con una colombiana. Tengo la suerte de estar casado con una española. Bueno, yo quería compartiros hoy 3 temas, ¿no? El primero, quería atacar un poco, entender qué es ser disruptivo. Yo creo que hablamos mucho de la disrupción, entonces, ¿qué significa ser disruptivo y qué implicaciones tiene? La segunda, que yo creo que es un poco la reflexión que tenemos que hacer todos, es, oye, ¿y qué implicaciones tiene esto para las telcos y para las plataformas digitales, ¿no? ¿Y qué retos nos trae? Yo creo que la tercera, aunque hoy vamos a hablar de regulación, yo creo que como país tenemos un reto en cuanto a la economía digital. Yo creo que es una oportunidad excepcional. A mí me sorprende el grado de avance que tiene Colombia en algunas materias, y yo creo que estamos en el punto óptimo para un poco que esto sirva un motor para la transformación. Y quería empezar, pues, oye, un poco con definiciones, ¿no? ¿Qué es ser disruptivo? Y seguro que si buceáis en la literatura hay un montón de autores que lo han definido muy bien. Al final, la disrupción es aquella innovación que altera drásticamente un mercado. Y a mí la palabra que me gusta es obsolescencia. Es decir, las innovaciones reales generalmente hacen que algún producto o alguna industria se vuelvan 100% obsoletos. Y ahora tenemos un montonazo de ejemplos que vamos a ver durante estos días. Pero para mí hay otra idea que también es muy potente. A mí siempre me dicen, claro, Beltrán, es que es muy fácil esto de ser disruptivo cuando uno es gratis. Y me dicen, claro, es que a los operadores de telecomunicaciones nos mata WhatsApp porque es gratis. Y es que hay un montón de servicios como Facebook que es que son gratis. Y yo siempre digo que la verdad no está solo en el gratis, porque la disrupción siempre que es disruptiva tiene 4 características. La primera es verdad. Siempre tienes un mejor coste. Siempre. Porque tienes un nuevo modelo productivo que te hace mucho más eficiente. Pero hay 3 cosas que también son importantes en la disrupción. Una, eres más simple, eres más fácil de entender, el cliente puede interactuar contigo de una forma más fácil. La segunda y fundamental, la experiencia de cliente es mejor. ¿Cuántos de nosotros utilizamos Netflix no porque es más barato o porque es más caro? Es que es mejor que la televisión por cable. ¿Cuántos utilizamos WhatsApp no porque sea gratis? Porque al final yo pago un plan de datos probablemente más caro de lo que pagaba antes mi plan de voz. Es que es más cómodo. Es que yo me acuerdo de mi primer business plan que hice en el año 2000 para una compañía de 3G, hablábamos de mandarnos MMS. Yo no sé si alguno habéis probado la experiencia de MMS, pero es terrible. Mientras que ahora con WhatsApp pues nos mandamos fotos todos los días. Y luego, una cosa muy bella, que es que lo hacen más accesible. Yo creo que las nuevas tecnologías permiten que más gente disfrute de más servicios. Entonces, yo una primera idea que quería compartir con todos vosotros es que la innovación disruptiva no va de coste, y que el coste es una excusa que ponemos, y me incluyo, porque a veces quieres ir a tu cliente y decir, no, el problema es que tienes una estructura de costes muy pesada, pero que ponemos para no avanzar. Hay 4 cosas, digamos, que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, esta es una primera idea que yo quería compartir pues, con todos vosotros. Y quería cuantificarla, ¿no? Yo creo que los consultores somos muy buenos siempre en ponerle un numerito a todo, ¿no? Entonces, ¿qué ha supuesto la disrupción en el mundo de las telecomunicaciones? Bueno, pues es muy sencillo. Estos son datos reales. Esto es Brasil, esto es un estudio que hacemos nosotros cada 2 años. En el año 2010, cualquier persona o la persona media en Brasil utilizaba unos 100 minutos su teléfono. Da igual, para lo que lo utilizara, para voz, para SMS, datos, miraba el calendario, daba igual un poco lo que hiciera, pero al día pues casi pasaba 2 horas interactuando con su teléfono, ¿no? Hoy, o hace un par de años,
bueno, este número casi se triplicó, ¿no? Y lo interesante es que la porción que utilizaban de servicios, digamos, directamente controlados, y ahora entraré un poco porque la palabra es directamente controlados por el operador, ha caído. ¿Y por qué directamente controlados? Pues porque los operadores hemos pasado de ofrecer voz y SMS, que es un servicio donde controlamos la experiencia, a dar un servicio que son los datos, que es como la electricidad. Bueno, pues hace falta para que la nevera de casa funcione la electricidad, hace falta para que la lavadora lave la electricidad, pero el cliente lo que quiere es lavar, lo que quiere es refrigerar, no quiere la electricidad. Entonces, el cliente utiliza mucho más su smartphone, pero lo utiliza en cosas que no tienen nada que ver con las empresas de telecomunicaciones. Y de hecho, este es el grave problema que tenemos. Y nuevamente, Alejandro lo ha dicho, los consultores somos expertos en gráficos complejos. Entonces, de los 283 minutos que utilizaría, perdón, esto no va, bueno, da igual, sin puntero. De los 283 minutos, el problema es que 20% la gente lo utiliza haciendo voz y SMS, que es un servicio que controlamos. El 77% del tiempo se lo pasan haciendo redes sociales, YouTube, Netflix, servicios de comunicación alternativa, y esto tiene una implicación brutal para los operadores, que es hemos perdido el relacionamiento con el cliente. El cliente le da igual una compañía que otra, cliente medio. Cuando quiere un servicio no piensa en los operadores tradicionales, lo que está pensando es en las plataformas digitales y obviamente esto tiene una implicancia gigantesca a nivel de inversiones, a nivel de regulación, a nivel de qué le exigimos a cada una de las compañías y de los jugadores. Y esta es un poco la realidad que a mí me gusta siempre pintar, ¿no? Decir, oye, hemos pasado en 5 años de dominar probablemente esa tarta pues el 80 o el 90%, entonces tenía mucho sentido regular, tenía mucho sentido legislar, tenía mucho sentido pensar en servicios de telecomunicaciones tradicionales. Hoy, cuando veo que la tarta es el 75% o el 77% servicios alternativos, me cuesta pensar que la regulación, que la iniciativa pública, que incluso los medios de prensa se enfoquen en las telcos y le pidamos mucho a los telcos, y en el otro 77 pareciera que hacemos, pues, digamos, esfuerzos menores, ¿no? Y no digo que haya que regular, pero desde luego el debate tiene que estar abierto. ¿Por qué creo o por qué creemos que estas compañías digitales lo han hecho tan excepcionalmente bien, tanto en cambio de modelos productivos como en una mejor experiencia del cliente? Bueno, porque estas empresas tienen dos características. La primera es que son fantásticos o fantásticas compañías de software, nada más y nada menos. Es decir, todos los servicios que proveen estas compañías no se basan, o prácticamente, aunque hay infraestructura detrás, pero son compañías súper ágiles que son capaces de detectar tendencias y capaces de ofrecérselas al cliente de una forma muy rápida. Esta es la primera, pero la segunda es que en general, aunque hay compañías pues pequeñas, todos los grandes titanes son muy buenos extendiéndose en la cadena de valor. Es decir, Google empieza como un buscador, pero la cantidad de servicios que tiene a través de toda la cadena de valor es brutal. O sea, Amazon es exagerado, es que se ha metido incluso en todo el tema de devices, cuando uno no pensaría que una compañía tecnológica lo iba a hacer. Y al final vuelvo al concepto, y por eso empecé con esto, de experiencia de cliente. Estos tipos son buenísimos con la experiencia de cliente, entonces entregan lo que el cliente quiere, cuando quiere, al coste que hace falta y de la manera que hace falta. Esto, número uno. Número dos, y creo que lo ha dicho Santiago en el tema de Bianca, es que la gente que hay detrás es diferente y tiene una forma de pensar y de actuar completamente diferente. Dejadme que os dé dos ejemplos. Una SIM probablemente es así de pequeña. Yo creo que no hay ni un solo operador, no quiero decir en Colombia, pero en Latinoamérica, que sea capaz de ponerte una SIM en tu casa en 24 horas. Mira que es fácil, ¿eh? O sea, es un sobre, un servientrega, es bien complicado. Bueno, todas estas compañías son capaces de ponerte productos y servicios en tu casa, no en 24 horas, porque obviamente pues las comunicaciones en Colombia tienen que pegar un empujón, pero tienen cadenas logísticas brutalmente eficientes. Número dos, no voy a hacer la encuesta, pero ¿cuántos han llamado a un call center últimamente de cualquier compañía tradicional? En general la experiencia es frustrante. Y sin embargo, tú en Uber eres capaz en Colombia de poner una queja porque el tipo tomó una ruta rara, te cobraron un cargo indebido y vamos, yo lo tengo comprobadísimo, en unos 60-90 minutos tienes la respuesta. Tienes el refund en tu tarjeta de crédito y tienes un mensaje que te dice perdona y además a este tipo lo hemos puesto en cuarentena. Entonces, esto nuevamente, yo creo que un Claro, un Tigo, un Movistar, un DirecTV,
por inversión no es, por capacidades no es. Literalmente, estas empresas son muy buenas en gestionar el cambio y en gestionar la agilidad, ¿no? Y yo creo que también cuando a veces exigimos pues, cambios en la regulación, en la política económica, en la inversión, etcétera, etcétera, creo que también tenemos que pensar cómo nosotros somos capaces de adecuarnos un poco más a la realidad, ¿no? Y esta es otra de las ideas que para mí es potente. ¿Y por qué digo que es un tema de mentalidad? Porque al final es verdad que hay operadores que han sido disruptivos y os he traído algunos ejemplos, ¿no? Oye, en la parte de redes y de infraestructura tenemos un montón de ejemplos. Tenemos Free, tenemos Fon, pero al final son compañías nuevas, relativamente pequeñas, ¿no? Tenemos ejemplos en cambios en la propuesta de valor, gente que está haciendo temas gratuitos. De hecho, bueno, tenemos un panelista de AT&T, está jugando pues, con planes que sean sponsorizados. Tenemos temas también, por ejemplo, freemium, como Freedom Pop en Estados Unidos. Pero en general estamos viendo que el nivel de innovación en la cadena de valor es pequeño. Es pequeño. Y vuelvo a lo mismo, no creo que sea un tema ni de capacidades ni de plata. Yo creo que es un tema también de cómo cambiamos un poco la mentalidad. Porque esto es lo que están haciendo todas las compañías de telecomunicaciones del mundo. Absolutamente todas. Yo como consultor lo veo porque son los programas donde generalmente estamos trabajando. Es decir, no quería traer nadie en Latinoamérica, esto es TDC, un operador europeo. Bueno, lo que se ha dedicado los últimos 12 años es a sacar gente y a ser más eficiente. ¿Qué hay que hacerlo? Y yo creo que tenemos que tener una responsabilidad social y hay que cambiar el modelo productivo. Pero me cuesta pensar en muchas operadoras en todo el mundo que han sido capaces de realmente traer modelos disruptivos, modelos interesantes, modelos que alteren completamente la industria. Es decir, pareciera que somos más reactivos que realmente impulsar el cambio, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que cuando uno se ha pasado 10 años recortando gente, cuando viene un consultor y le dice tenemos que ser digitales, tenemos que innovar, te dice, mira, compañero, o sea, lo último que me apetece ahora es ponerme en un proceso de cambio, tengo al accionista aquí encima, tengo al regulador que encima me pide más infraestructura, tengo al cliente que me churnea el 30% al año. Entonces, yo sé que es difícil, o sea, sé que es muy cómoda la posición que tengo aquí y sé que obviamente pues, tiene un reto que no es menor, ¿no? Pero es que si no vamos abocados a la muerte. Y por eso el donut que ponía, al final vamos a la desintermediación total, ¿no? Entonces, no quiero parecer alarmista, pero sí que quiero traer un poco de pensamiento provocativo y disruptivo. ¿Por qué? Porque al final yo creo que va a ser el leitmotiv de toda la conferencia, ¿no? Podemos ser evolutivos, y siempre pongo el ejemplo pues, del salto, digamos, de altura, cuando Fosbury pues, cambió la forma, y podemos hablar de 4P, 5P, 23P, podemos hablar de cómo la regulación nos tiene que ayudar, podemos hablar de lo que yo creo que son servicios adyacentes, pero que no creo que vayan a ser disruptivos, como cloud, como meternos en servicios de IT, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que tenemos que pensar es como operadores, cómo somos o cómo nos volvemos digitales. Y digitales no es eficientizo mi call center, digital es mi negocio. Yo soy un tío digital y pasa que ofrezco servicios de telecomunicaciones, ¿no? Y ese es nuestro negocio. Yo creo que parece soft, pero es fundamental, ¿no? Sin este cambio, y ahora lo voy a ligar un poco con el tema de regulación y el tema de gobierno, de acción de gobierno, si no tenemos este cambio de paradigma, da igual cuántos programas pongamos encima de la mesa, no va a funcionar, es imposible, ¿no? Y es imposible porque la receta la conocemos todos. Si es que no tiene que venir un consultor aquí de McKinsey o de ADL o de otra compañía a contaros. Si es que yo creo que hay libros escritos sobre, oye, que sí, que hay que actuar rápido. Tenemos que construir nuevos negocios y obviamente expandirnos en la cadena de valor. Tenemos que pensar como atacantes, que es lo que hacen todas estas compañías de Internet, ¿no? Enfocarnos en el cliente, evidente, parece una perogrullada, pero no sé si es el foco que tenemos en el día a día. Obviamente pensar en disruptivo y por último dos cosas, ¿no? Experimentar y traernos gente nueva, ¿no? Entonces, este libro yo creo que lo podéis encontrar prácticamente en cualquier literatura, pero este libro tiene un problema que se llama la implementación, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto nosotros desde McKinsey? Porque yo estoy seguro que cualquiera de las 50 compañías más grandes de Colombia me van a decir, pero Beltrán, ya lo estamos haciendo. Y es verdad que lo estáis haciendo, pero esto tiene muchos retos. El primero, oye, actuar rápido, sí, pero actuar en la dirección que toca.
porque yo veo muchas compañías que están haciendo muchísimas cosas. Antes hemos hablado de foco. Yo creo que era uno de los temas clave, ¿no? Oye, actuar en las cosas que tienen sentido y que nos mueven las agujas, ¿no? Otra cosa es también, veo muchas compañías en digital trabajando en temas paralelos, en temas que no son su negocio core. Y esto también es otro de los temas realmente importantes. O sea, la transformación no es la transformación de ahora nos vamos a inventar un servicio adicional. Es, oye, mi negocio he invertido cientos de millones de dólares, ¿cómo lo transformo? No tiene ningún sentido crear un negocio nuevo si no transformas el antiguo, salvo que pienses en dejarlo morir, que puede ser una opción. No la recomendaría, pero puede ser una opción. Tenemos otro problema, es que no somos atacantes. Es que es absurdo pensar que cualquiera de los grandes operadores o de las grandes compañías tiene que funcionar como un atacante. La característica de un atacante es que puede ser disruptivo en precios, es que puede fallar porque acaba de entrar. Nosotros somos incumbentes en general, somos compañías grandes, somos compañías reconocidas. Entonces, el nivel de fallo y de permisividad que se tiene con nosotros es menor. Entonces, es súper importante también tener un poco en cuenta, no hacer el loco. Otro tema es, me encanta el cliente, soy un enamorado del cliente, pero a veces el cliente no sabe lo que quiere. Y os voy a poner una pequeña anécdota. Y lo digo con orgullo. Yo pensé que el iPhone iba a fracasar. Hace 10 años se lanzó el iPhone 1. Y recuerdo el anuncio con AT&T, al 10% de las fees, con un y dije, esto no puede funcionar nunca. Y yo no entendía, yo era un tío pues bastante dado al tema digital, pero yo ¿para qué quiero ir a un App Store? Pues si yo ya sé ir a las páginas donde me quiero bajar las aplicaciones. Bueno, a veces no sabemos lo que queremos. Y a veces tiene que venir un loco como Steve Jobs y cambiar completamente la forma que tenemos de pensar, ¿no? Y cuando hablamos de ecosistemas abiertos, este tío hizo un ecosistema cerrado. Entonces, lo que quiero decir es, al final, el cliente está muy bien, pero generalmente las disrupciones no vienen por parte del cliente, vienen por un visionario o alguien muy loco que trae un nuevo producto o servicio a la mesa, ¿no? Luego, el tema de experimentar está súper bien también, pero hay que experimentar las cosas que mueven las agujas. Por eso siempre digo que hacer acciones digitales en la parte del negocio que no es core, generalmente no sirve para nada. O sea, al final tienes que experimentar con cuidado, pero en las cosas, digamos, que son relevantes. Y luego tenemos otro problema gigante, que es, bueno, sí, Beltrán, a ver, contratemos 10 arquitectos digitales, 50 tipos de experiencia cliente, 80 analytics. El problema que tenemos es que tenemos mucha gente. Entonces es complicado al final, en un entorno donde estamos optimizando plantillas, ser capaces de contratar determinado talento. Además que no somos muy sexy, por cierto. Entonces, ¿cuál es nuestro libro o qué os propondríamos? Y esto, obviamente, de cara a retos regulatorios me da un poco el pie. Decir, oye, al final esto va de actuar con cabeza. Al final esto va de, oye, enfocarme en el negocio core, lo que hablábamos, oye, yo soy el incumbente, por lo tanto, tengo que trabajar como un incumbente y tengo que transformarme como un incumbente, ¿vale? Y yo creo que hay un par de temas muy relevantes. Lo primero es copiar y copiar con orgullo. Parece que si no copiamos o parece que si no inventamos la rueda no estamos transformándonos digitalmente. No pasa nada. Se puede copiar. ¿Hay una compañía en Europa que está haciendo algo que funciona? Copiadlo. Ya sé que suena poco sexy. Hay compañías que han montado su negocio 100% copiando a otras y no pasa nada. Y como español lo diré, Inditex nació, luego se evolucionó, copiando a los grandes diseñadores y no pasa nada. Es una de las compañías más grandes del mundo. ¿Vale? La otra, esto va de invertir, pero invertir en fases. Es decir, lo decíamos antes, estos programas de transformación digital de 2 años no tienen ningún sentido. En el momento en el que llegas a la entrega o al producto, te ha cambiado el cliente, te ha cambiado la competencia, entonces hay que invertir. O sea, no hay ni un solo proyecto digital que vaya a funcionar sin poner unos millones detrás. Pero hay que hacerlo con cuidado y hay que hacerlo en fases, ¿no? Que es un poco también como están trabajando todas estas compañías. Y luego la parte de capacidades. Yo ya sé que tenemos mucha gente, ya sé que es difícil contratar. Esto es fundamental. Sin gente esto no funciona. Entonces, un poco dices, bueno, vale, fenomenal. Oye, salimos muy energizados, tenemos la receta para ser las telcos o las compañías del futuro. Problemón, la regulación, ¿no? Y aquí no he querido ser extensivo, pero he dicho, oye, yo soy una telco en Colombia o yo soy una telco en el mundo y el problema es que, y todos estos tics, es todo lo que me afecta. Y no voy a entrar en detalle, hay un montón más, yo saco algunos temas y he puesto los tics rojos, que es donde pensaría
que una plataforma digital hoy, pues más o menos va a tener algún tipo de regulación o de normatividad. Y digo, hombre, la verdad que me parece más fácil ser ágil siendo rojo que siendo verde. Entonces dices, pucha, al final me estás pidiendo, me dices que me cambie, que invierta, que apueste y tal y cual, pero tengo un montón de cosas que tengo que cumplir. Y yo no sé si es justo o no es justo, porque la vida no es justa, pero es lo que es. Entonces os pongo un par de ejemplos que esto me ha pasado a mí. Proyecto de digitalización de atención al cliente para una telco. Fenomenal, tenemos una solución brutal, bots, lo teníamos todo. Bueno, vamos a empezar a bajarnos el call center. No, hay que tener call center. No, pero espera, no, hay que tener call center. Y además tienes que tener SLAs. No, pero espera, que tengo clientes de prepago de $0,5 y la atención me cuesta $0,5 cada llamada. Mala suerte. Entonces dices, no, pero espera, que hay un señor que se llama Amazon o que se llama Linio o que se llama Booking que no tiene call center. Todo lo que hay. Y no era Colombia, por cierto. Entonces dices, claro, tú me estás pidiendo que me transforme, pero yo mi sesgo es a eficientar mi call center, no a tener una solución digital, ¿no? Os pongo otro ejemplo. WhatsApp Voice, yo creo que lo habéis utilizado todos, ¿no? Se oye mejor, tengo que decirlo, pero se cae más. Bueno, resulta que todos los operadores de telecomunicaciones tenemos, digamos, obligaciones en cuanto al número de llamadas caídas, en cuanto a claridad de la voz, etcétera, etcétera, y tenemos que seguir a veces invirtiendo incluso en 2G para mantener esto, y llegan estos señores, ofrecen un servicio, y yo no digo que haya que hacerlo o que no, es la realidad, y no tienen ningún tipo de garantía de calidad detrás. Entonces, o churras, como decimos en español, no se va a entender, o churras o merinas. Pero lo que no podemos es exigir a servicios que en principio compiten, pues características diferentes. Y nuevamente, no digo que sea justo o injusto, digo que es. Entonces, pues yo creo que la primera reflexión es, si tenemos servicios que compiten y si tenemos empresas que compiten en sectores parecidos, vamos a promover una regulación y una legislación que sea parecida y que ayude no a hacerlo más difícil, sino a hacerlo más fácil. Yo lo que querría es que todas las operadoras de telecomunicaciones tuvieran la claridad de voz que WhatsApp. Me parece fantástico. ¿Vale? Esta es la primera idea. La segunda es, oye, y os traigo un poco para alimentar el debate, ¿no? Esto no va de acciones aisladas. Yo creo que Germán lo ha dicho súper bien cuando ha empezado la intervención. Esto va de un programa holístico, ¿no? Y he traído como ejemplo la Unión Europea, que, a ver, yo vengo de allí, no es lo que más me gusta porque siempre tenemos la manía de meternos en absolutamente todos los detalles, ¿no? Yo creo que Germán lo ha dicho fenomenal, que es a lo mejor la ausencia de regulación es lo que tenemos que hacer. Pero creo que lo bueno de estos modelos es que son modelos holísticos, ¿no? O sea, la Unión Europea se ha metido, pues ya no solo a meterse con operadoras de telecomunicaciones, sino cómo se presta un servicio de e-commerce, cuáles son las garantías que tenemos que pedir a nivel de privacidad. De hecho, os doy un poco el detalle, por si queréis tomar la foto, pero digamos hay 3 ejes de regulación o 3 vectores un poco de análisis que son, por una parte, oye, proveer las mejores condiciones de acceso. Al final esto es una industria de acceso, por lo tanto, o que requiere de un acceso. Entonces, pues, ¿cómo somos capaces de mejorar, digamos, las condiciones de acceso y evitar prácticas discriminatorias, como puede ser todo el tema de blocking, temas de copyright, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay una parte importante que es creación de un marco de juego común. O sea, es lo que yo decía antes. Si no digo que unos sean mejores, otros peores, porque todos tengan las mismas oportunidades. Entonces aquí, oye, hay temas como hemos hablado antes de espectro, pero también es, por ejemplo, oye, todo el tema de análisis de plataformas digitales, de App Stores. ¿Tiene sentido que una App Store pueda primar una aplicación sobre otra? No lo sé, pero sé que es algo que hay que pensarse. Igual que el tema de neutralidad. ¿Tiene sentido que haya un buscador que patrocine determinadas páginas y otras no? Esto cuando los operadores de telecomunicaciones decimos que queremos darle prioridad de acceso a una aplicación sobre otra, se nos tiran encima. Y sin embargo, cuando una plataforma digital te pone determinadas ofertas antes que otra, casi que nos parece hasta bueno. Entonces, nuevamente, son cosas que yo creo que hay que pensar y hay que pensar de manera holística, ¿no? Por último, porque yo quiero dejar tiempo a los panelistas, que creo que tenemos un equipo de lujo y la verdad que me gustaría también ellos que en base un poco al pensamiento igual provocativo que yo he traído, pues vayan elaborando, es que creo que esto, y por eso empezó mi intervención diciendo, esto no es solo regulación, esto es un tema de país.
A mí me encantó cuando vine hace unos años y me encontré con el plan Vivi Digital, que tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, pero creo que era una apuesta de país brutal por traer o por democratizar el mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, esto va de atacar estos 4 pilares, que los hemos creo que hablado antes en la presentación. Creo que lo ha dicho Sonia, es un tema de incentivos y entorno. Oye, ¿cómo hacemos ese entorno favorable para la inversión, ese entorno favorable, digamos, para que aparezcan contenidos, para que aparezcan propuestas de valor? Es decir, como país, ¿qué tenemos que hacer? 2, todo el tema de infraestructura, por supuesto. Es decir, al final yo creo que tenemos una de las mejores coberturas, pues tanto móviles, yo diría, como fijas de Latinoamérica, pero oye, lo que antes con 5 megas te daba, ahora necesitas 25 y vamos a necesitar mucho más, ¿no? ¿Cómo ponemos las reglas de juego para que toda la conectividad que vamos a necesitar para impulsar estas plataformas, pues obviamente está ahí, retorna, tiene un sentido para el accionista, etcétera, etcétera? Luego, un tema de accesibilidad con la gente, o sea, temas de dispositivos, temas de impuestos, temas de coste de los planes. Es decir, al final, de nada me sirve una infraestructura si la gente pues, no la puede utilizar y no hay un ecosistema creado. Y luego yo creo que un reto que tenemos en países de alto crecimiento, ¿no? A mí no me gusta llamarlos de desarrollo porque suena peyorativo. Yo creo que somos países de alto crecimiento, donde vamos quemando etapas pues, mucho más rápido de lo que las hemos quemado en otros sitios, ¿no? Y es pues un poco el tema de formación digital. Es que la gente no es tonta, la gente realmente aprende rápido cuando una aplicación es intuitiva, cuando un servicio es intuitivo y fácil de utilizar. Pero creo que tenemos una responsabilidad también de cómo somos capaces de, digamos, acelerar todavía más esto, ¿no? Estos 4 pilares un poco son los que un montón, no solo de reguladores, y me alegro que la CRC también lo está haciendo, sino un montón de países, pues están impulsando. No voy a ir uno por uno, pero prácticamente es un monotema en cada uno de los países y es la agenda digital. Creo que un país que quiera aspirar a liderar digamos, la economía digital no puede hacerlo sin un programa holístico, porque esto va, y lo hablaba con uno de los panelistas, esto va a poner en contacto a mucha gente. Esto no lo hace una regulación, esto no lo hace una sola empresa, esto lo hace un ecosistema. Y tenemos miles de ejemplos, no quiero ahora ir uno por uno, pero yo creo que este es el foro adecuado porque tenemos gente de regulación, gente de la empresa privada, gente de atacantes, gente de incumbentes. Seguramente tendremos algún visitante extranjero que yo creo que también puede aportar. Por lo tanto, un poco la invitación también es esa, ¿no? Yo creo que este no es el foro de venir a decir, bueno, cámbiame esta norma o fíjate el del vecino al lado, sino que creo que es, oye, todos como ecosistema y como conjunto, pues cómo somos capaces de crear ese marco tanto normativo de inversión como de capacidades para ser capaces de venir dentro de 3 o 4 años y decir, la verdad, lo hemos hecho también que ahora Colombia pues es uno de los pilares, digamos, en la digitalización, no querría decir de Latinoamérica, sino del mundo. Y con esto creo que voy a dar paso a mis queridos panelistas. Bueno, muy bien, gracias, señor Simón. Continuamos con el panel Retos Regulatorios de la Innovación Disruptiva. Invitamos a los panelistas al escenario: Sebastián Kaplan de Latam Millicom, Geoff Brickerman de AT&T Services, Javier Cardona de OneDOC3 y Martin Wasserman de Airbnb. Les damos la bienvenida y adelante con nuestro moderador. Hola. ¿Funciona? Sí. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Como os decía, yo creo que tenemos un panel de lujo. Utilizando un símil futbolístico, ya sabéis que cualquier español que no hable de fútbol no es español, pues yo creo que tenemos aquí una delantera fantástica, ¿no? Que creo que os va a ayudar. Yo se la he dejado templadita, pero espero que ahora ellos rematen a puerta, ¿no? Como saben. Entonces, aunque yo los tenía en orden diferente, pero si queréis empiezo porque tengo aquí la lista. Bueno, tenemos allí a Sebastián. Sebastián es voy a ver si digo bien el cargo, pero es el director de Asuntos Regulatorios para el Grupo Millicom, que yo creo que nos va a aportar mucho por 2 razones, ¿no? La primera, por su
trayectoria no solo en operadores, pero también en el sector privado, por lo tanto, o en despachos de abogados, por lo tanto, ha visto mucha temática y seguro que nos puede aportar, pero yo creo que también porque conjuga ese doble juego de trabajar para un operador que yo creo es operador de infraestructura, pero que también tiene pues varios activos digitales, ¿no? Entonces yo creo que se debe sentir en ambos lados de la cancha en este sentido, ¿no? Tengo ahí a Javier también. Bueno, Javier, y espero pronunciar bien la compañía, es el CEO de I12, ¿verdad? ¿I12? O 123, bueno, perdonad, pero me han pasado las notas. A ver, a mí cuando me pasaron un poco la invitación, me dije, wow, vaya lujo, ¿no? Porque bueno, no solo es un experto en telecomunicaciones y en digital, sino que además, y luego buceé un poco, bueno, es uno de los líderes en cuanto a servicios digitales, hasta el punto que el propio Mark Zuckerberg lo puso como uno de los ejemplos de disrupción y de innovación digital. Entonces, yo creo que estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Yo al menos palidezco y creo que voy a aprender un montón de esta discusión. Tenemos también aquí a mi izquierda a Jeff Bruggeman, que también es el vicepresidente global, por lo tanto nos puede dar una perspectiva ya no solo de Colombia, sino de muchos países, del grupo AT&T, ¿no? Yo creo que él no solo nos va a hablar de telecomunicaciones, creo que un servicio como el de televisión, que ha sido altamente, no sé, el participio es disrumpido, ¿no? O sea, bueno, ha sido altamente, digamos, afectado por plataformas OTT, pues seguramente también nos va a poder dar una visión espectacular. Y por último tengo a Martín Wasserman, que también es el responsable de políticas públicas de un servicio que a mí me encanta, que es Airbnb, por lo que os decía, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo Airbnb no porque es más barato, mis hermanas sí, o sea, van al céntimo, yo lo utilizo porque la experiencia es mejor. Y yo creo que también nos podrá hablar un poco de cómo ellos a lo mejor no están tan preocupados de la competencia hotelera del coste, sino probablemente de, oye, yo compito en mi experiencia de cliente. Entonces, ellos no tienen ningún problema, al menos yo hablé con un compañero tuyo y me decían, yo no tengo ningún problema con temas de licencias y tal. Mi problema es que yo quiero operar una plataforma diferente, con una experiencia diferente y no me dejan. Entonces yo creo que tenemos aquí un plantel espectacular, así que nada, con esto me callo y les dejo un poco hablar sobre lo que para mí es el tópico de este panel y una pregunta ambigua, pero a la vez yo creo que rica, que es, oye, ¿qué retos regulatorios tiene todo el tema de plataformas digitales, ¿no? Al final es un entorno nuevo. Cada uno en vuestro partido, ¿dónde veis que están los retos y qué es lo que os mantiene despierto por las noches? Arrancó. Bueno, gracias Beltrán. Muy buena tu presentación y muy buena introducción. Gracias también a la gente de la CRC y a todo su equipo, que este panel es la segunda vez que vengo, estuve también el año pasado y la verdad que las discusiones son de primer nivel, así que es un gusto estar acá. Y especialmente en esta ciudad Cartagena, que es preciosa, así que un gusto. Nada, bueno, muy bueno la presentación, Beltrán, porque además nos da pie para empezar con el tema. Yo me puse a pensar un poquito cuando me presentaron el título, ¿qué es la innovación disruptiva en sí? Encontré un montón de escritos, un montón de trabajos teóricos, filosóficos, la verdad que es un tema que se ha escrito mucho, pero ¿qué ejemplos hay de innovación disruptiva? Son descubrimientos científicos que cambian los paradigmas actuales de productos o servicios. Y hay varios ejemplos. Bueno, Airbnb, por ejemplo, hoy es la compañía, nos va a contar un poquito Martín después, la compañía más grande de hospedaje del mundo, pero no tiene edificios. Uber es la compañía de transporte más grande del mundo y no tiene autos. Netflix, Skype mismo, compañías que no existían hace muchos años y han cambiado el paradigma y el uso de día a día. Las mismas empresas de telecomunicaciones hemos sido parte de esta innovación disruptiva. Vos lo dijiste, el tema de la voz y los datos. Hace 10 años el tráfico de voz era el 100% diría de las redes. Hoy el tráfico de voz es mucho menor que el tráfico de datos. Casi un 20 o 30% de las redes o quizás menos y cada vez menos. Los teléfonos, los smartphones que han cambiado nuestra vida, como también comentaba, fíjense, hoy un teléfono tiene libreta de direcciones, videocámara, reloj de mano, mapas, libros, juegos, linternas, teléfonos, cajas registradoras, Walkman, reloj alarma, contestador, páginas amarillas, ya no existe más,
billeteras, llaves, radios, sistema de navegación, control remoto, calculadoras, guías de viajes, todo eso en un smartphone. Y yo haría un ejercicio, si me permitís. Hace 10 años, ¿quiénes tenían de aquí un smartphone? Ninguno. Hoy, ¿quiénes de los aquí presentes no tienen un smartphone? O sea, todo el mundo de los aquí presentes en 10 años tiene este tipo de herramientas a mano que han cambiado el negocio, han innovado disruptivamente. Pero ¿qué ha pasado con la regulación? La regulación es la misma que hace 10 años. Y esto, buscando y leyendo un poquito de artículos, tiene un nombre. Se llama desconexión regulatoria. Hasta le han puesto un nombre. Desconexión regulatoria es cuando el paso de la tecnología supera a la regulación. ¿Cómo es hoy el marco regulatorio hoy? Vos lo mostraste muy bien. Con un 77% de uso de aplicaciones, la regulación de las aplicaciones o de las OTTs es casi nula. Nosotros, en cambio, operadores, tenemos infinidad de regulación. La que vos marcaste, creo que muy bien en el gráfico, ¿no? Cargas regulatorias, impuestos específicos, tasas de uso, requerimientos de autorización, radicación nacional, numeración, protección de usuarios, calidad de servicio, cobertura, intercepción, etc. Las OTTs, cero, o casi cero, creo que marcaste un par. Me dio mucha alegría también cuando Germán Darío, que se está haciendo justamente en Colombia un análisis de las contribuciones, las OTTs audiovisuales, o sea, se está trabajando específicamente. Y yo quería, justamente para esto, remarcar 2 mensajes. Uno, ¿cómo debe ser el marco regulatorio de la economía digital? ¿Cómo se debe resolver este enigma? Como también dijo Germán, quizás la no regulación también es regulación, pero si hay que regular algo, por ejemplo, ¿qué se tiene que hacer? La visión de Millicom no es que se les regule las OTTs de manera idéntica que a los operadores, sino que haya un marco regulatorio equilibrado, un marco regulatorio horizontal, flexible, orientado a servicios y no a tecnologías, donde se equilibren las cargas regulatorias, donde se equilibren mínimamente o se regule mínimamente a las OTTs y se aliviane esa carga regulatoria pesada que vos marcaste. Todos esos verdes hasta parece demasiado, y realmente es demasiado si uno lo empieza a analizar. Y la otra reflexión que tiene mucho que ver también es la infraestructura. Vos la nombraste. Para que funcione la economía digital, tiene que haber autopistas. Todos esos autos de aplicaciones que ustedes vieron y se nombran y usan todos los días, necesitan autopistas para andar. Y esas autopistas salen y requieren mucho dinero e inversión. Fíjense, dentro de los próximos 8 años, hay estudios que dicen que se requieren 400.000 millones de dólares en Latinoamérica para que funcionen estas autopistas digitales. Esto realmente nos pone en un enigma, en un dilema. Necesitamos defender y acompañar esta inversión. Entonces, la segunda reflexión es, desde Millicom sugerimos, y creo que también la CRC está trabajando, que también lo vi en la presentación y creo que es momento de avanzar en eso, un marco regulatorio pro inversión, donde se hable de reglas claras, de priorizar la inversión, política espectral, acceso de usuarios a TICs, promover la competencia, una política convergente. Creo que está en el buen camino por lo que vi, pero creo que queda mucho por andar. Hola, sí, muchas gracias. Quizá alguno de los 2 representantes del mundo digital, pues también me gustaría que si pudierais dar vuestra opinión. Vamos a hacerla un poco por todo el panel, pero por ir yendo de blanco a negro, dejarme que diga así. Hola. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Digamos que desde el punto de vista de un emprendedor, ¿no? Nosotros, o 1Doc3 es una plataforma en la que cualquier persona puede consultar lo que quiera un médico de manera gratuita y anónima. Hace 3 años nacimos y no era muy claro en lo que se iba a convertir. Lo cierto es que hoy 1.5 millones de personas consultan la plataforma cada mes y es 3 veces más lo que era hace 4 meses. Con lo cual se plantea uno muchísimos interrogantes en el aspecto regulatorio. El primero es, empiezan a aparecer jugadores y siempre hablamos de los ejemplos de Airbnb, Uber,
pero realmente cualquier startup o cualquier cosa que tome alguna dimensión va a ser algo que está jugando en la arena de otro, ¿no? Entonces es una empresa tecnológica o una plataforma tecnológica que permite que conductores y personas que necesiten transporte se conecten, o lo mismo para hoteles, o en nuestro caso para el tema de la salud. Entonces el principal reto es cómo están construida la regulación de manera vertical, como silos, y cómo el mundo digital hace que pues realmente eso ya no funcione así, porque les cuento una anécdota. Nosotros estamos terminando un proceso de inversión y nos hicieron un proceso de debida diligencia y contrataron a un grupo de abogados muy, muy prestigioso y se fueron a ver toda la regulación de salud, y la conclusión es: al inversionista no deberían invertir en esa empresa porque en la regulación de salud no dice nada sobre lo que esa empresa hace. Precisamente por eso el inversionista le dijo: es que estoy invirtiendo. Es precisamente por eso, porque ahí es donde está la oportunidad de hacer algo completamente revolucionario y diferente, y eso va a pasar en todas las industrias, ¿no? Es terceros que llegan a jugar en la arena de otro. Y por otro lado, el tema de las fronteras. Entonces, las regulaciones están regidas por la geopolítica, ¿no? Por el país, por el ente tal o el ente cual. Eso también empieza a hacerse muy difuso porque nosotros tenemos usuarios en alrededor de 120 países. Entonces yo no sé cómo un usuario, o probablemente miles que utilizan nuestra plataforma en Bolivia, yo no sé qué diga el regulador de Bolivia o de comunicaciones o de salud, pero seguramente en un momento cuando el crecimiento sea mayor, pues podrá ser algún interrogante y algún problema. Entonces en el tema de regulación creo que hay esos dos escenarios que son muy difíciles de abordar, y por eso yo creo que vemos, o en Colombia hemos experimentado cómo el tema de Uber ha sido como, bueno, y esto le compete a este o a este o a este, y al final creo que se vuelve muy difícil tomar una decisión desde el punto de vista también político, ¿no? Porque realmente lo usan millones de personas todos los días, y ¿quién va a decir no o sí o lo que sea? Entonces eso creo que son los dos puntos más relevantes que desde mi opinión empiezan a aparecer. Yo no tengo una respuesta porque es bastante difícil, pero sí creo que hay que trabajar de manera interdisciplinaria en abordar estos temas, porque si lo seguimos viendo en regulación como silos, va a ser un poco difícil. ¿Opinión, Jeff? Hello, thank you very much. It's great to be here, and I really appreciate the breadth of the sessions today. I think that approaching disruption. Que creo que están acercándose a la disrupción desde una vista muy amplia, tratando de expandirse. No solamente una charla tradicional, ATT ha tenido mucha disrupción. Usted ya lo mencionó mucho y habló mucho sobre la parte de comunicaciones, pero la parte de video es otro mercado que también ha sido disruptivo. Tienes la televisión, los satélites. Inicialmente era una competencia para la difusión, y ahora el último año AT&T lanzó la versión de DirecTV Now, para aquellos clientes que no quieren conexión satelital, la pueden ver en línea, y es una tendencia que estamos viendo cada vez más y más. Vemos que los consumidores están queriendo todo de ultra alta definición, y Max es el portable, contenido en línea transmitido, y nosotros queremos darles todas las opciones, tomar la siguiente versión de disrupción, y estamos en el proceso de comprar Time Owner, que es como HBO o CNN. Nuestro CEO piensa realmente que esta industria está preferida en la innovación. Podemos darle a los consumidores de esta forma el contenido que quieren, como lo quieren, donde lo quieren. Un ejemplo donde algunas veces, por ejemplo, con la conectividad es una parte importante para poder entregar esta innovación. Y en el otro lado hablaba de declinación en el uso de las comunicaciones. Mi adolescente hija nunca llamaría, sería la última opción, tendría 6 aplicaciones para utilizar antes de llamar, y conectividad cada vez es más y más importante. Creo que lo que vemos con el Internet de las cosas es que nos asociamos con otras compañías para dar soluciones
que ciudades inteligentes, carros conectados en toda la industria, los segmentos de la economía han estado transformados por estos ACTs y es una gran oportunidad para las compañías de comunicación tradicional y muchas otras, pero también eleva entonces unos desafíos reglamentarios, unos regulatorios. Estoy completamente de acuerdo. El primer punto es tener una visión holística a través de todos estos silos independiente, no como silos, esto es muy importante. Otra es que tienes que tener una agencia gubernamental con el alcance correcto, la perspectiva correcta, y Colombia dice que la economía digital es una parte importante de las comunicaciones en la tecnología del Internet y cosas importantes para crear una estructura gubernamental para darle a la agencia correcta la importancia. Los contratos se van a sobrelapar, se van a sobreponer en cuanto a las jurisdicciones, van a tener brechas, inconsistencias y si no lo hacen, eso es lo que va a pasar y lo hemos visto en los Estados Unidos y en otros países. Piensen en los automóviles conectados donde el fabricante está por el Google, el transportador en el dispositivo o la ciudad. Si quieres tener ciudades inteligentes, la infraestructura, teniendo 5 agencias gubernamentales encima, esto no le va a ayudar al consumidor en una situación así. También quiero decir que tener las políticas correctas es extremadamente importante. Todo empieza realmente con remover las barreras para que haya más personas o compañías que ingresen al mercado, pero a la vez, cómo es que nosotros atendemos asuntos que son importantes para el consumidor como privacidad, seguridad y demás. Así que los reguladores del gobierno tienen que adaptarse no en términos de cuál es su política, sino cómo regular. Tienen que ser técnicamente muy sofisticados, tienen que entender la economía y sus normas y en muchos casos tienen que colaborar con industria para resolver estos asuntos y va a haber muchos ejemplos de prorregulación que sean más ágiles, más flexibles y atender los cambios rápidos de la tecnología. El problema con la regulación tradicional, como se menciona, una vez que se pasa, es muy difícil de adaptarla o eliminarla. Así que para ayudar a los consumidores tenemos que empezar a pensar en nuevas maneras de cómo regular la economía digital. Así que realmente han sido la discusión y muchas gracias por la intervención. Right, thank you very much for this. Buenos días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a la CRC, a don Germán y al equipo. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Cuando nosotros pensamos y cuando yo pienso en la pregunta alrededor de qué hace falta o qué no hace falta en términos de regulación, no puedo dejar de ver que como latinoamericanos nos encontramos también en un momento de cambio paradigmático. Como se ha visto en las exposiciones previas y en los paneles anteriores, Internet y el despliegue de las redes, de la misma forma que tecnologías previas lo han hecho, como comentabas, electricidad, uno puede ir hasta la imprenta, incluso están habilitando fuerzas y dinámicas que existen y preexisten en nuestras sociedades y nuestras economías a niveles impensados. Estos niveles impensados también generan una actividad económica impensada, de manera en que el principal beneficio de lo que nosotros no pudimos prever surge por prácticas de los propios usuarios de estas plataformas y de Internet, que como en muchos casos pensadores de la política pública, pensadores de la regulación, corremos detrás. Y me parece que el primer problema que tenemos es que nos cuesta creer que la innovación suceda por fuera de nuestras áreas de incumbencia, que suceda en la propia práctica que permite Internet y que permiten las plataformas y que permiten, obviamente, las redes de telecomunicaciones. Airbnb no es una empresa de viajes, no es una empresa de turismo. Airbnb es una plataforma tecnológica. Es un mercado abierto en el que personas que están buscando un lugar donde alojarse se pueden conectar directamente con personas que quieren ofrecer ese lugar. Hay una idea tan sencilla, conectar un punto de la red con otro punto de la red,
cuando lo llevamos a una industria tan tradicional y tan potente como son los viajes, nos encontramos con un universo de posibilidades nuevas, en el que de una manera escalable los viajes se democratizan y personas que previamente no tenían tal vez los medios para poder sumarse y formalizarse dentro de un mercado, hoy con solo tener un celular y poder sacar fotos de su propiedad, pueden eventualmente generar ingresos extra y recibir viajeros a destinos que antes uno no podía conocer. El ejemplo de Airbnb, creo yo, es un ejemplo que se puede repetir en distintos verticales de la economía. Previamente, aunque todos conocemos a Facebook por su red social y a Google por su buscador, en términos de negocios la revolución fue la apertura y la baja de barreras de entradas para el negocio de la conexión entre oferta y demanda a través de la publicidad. En el caso de Airbnb, lo que nosotros estamos viendo es cómo una plataforma puede permitir la democratización al acceso al turismo, no solamente por parte de quienes pueden ofrecer una experiencia y pueden ofrecer un espacio donde quedarse, sino también por parte de quienes viajan y quienes buscan otro tipo de experiencias y quienes buscan también conocer nuevos destinos. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué necesitamos pensar en términos regulatorios? Cuando uno ve simplemente que en el pasado nuestros países han tenido problemas para poder incluir económicamente, generar condiciones de igualdad social y que han puesto muchísimos recursos para sanear esos problemas, la pregunta que yo me hago es, ¿no será que este es el momento para que pensemos entre todos si de una vez por todas también podemos pensar en que la regulación en algunos casos puede ser una solución, pero en otros casos también puede ser un componente restrictivo? No ya a una actividad económica que se refleja en los grandes negocios y en las grandes inversiones que todos queremos y todos anhelamos, sino en el desarrollo de la actividad económica en la base de la pirámide, en la microeconomía, en el día a día de personas que no están buscando ganar $1 millón, sino llegar a fin de mes. Mi experiencia, yo provengo del mundo de Internet, y ahora estoy también en este punto medio entre el Internet y el territorio, ¿no? Es que hay bastante miedo. Creemos que la economía digital es un juego de suma cero versus la economía analógica o la economía tradicional. Y la realidad es que eso puede llevar en algunos casos a que actuemos en consecuencia cerrando ciertos mercados que no están en la visibilidad del gran público, pero que afectan bastante la actividad económica de una gran parte de la población. Entonces, para cerrar y dejando la pregunta abierta, creo que tenemos que pensar efectivamente cuáles son las oportunidades que las nuevas plataformas generan en países como los nuestros que buscan desarrollo económico y cómo podemos poner en el centro de esa discusión al empoderamiento, ¿no?, de la persona de a pie que más que buscar una ayuda por parte del Estado está pidiendo participar autónomamente de un mercado que previamente estaba vedado por su distancia. Mira, yo detecto, oyéndoos a los cuatro, viniendo a ángulos diferentes, que obviamente hay un cierto acuerdo en decir, oye, a lo mejor hay que revisar el marco y a lo mejor es un momento para, nuevamente como ha dicho Germán, a lo mejor para ausencia puede ser positivo o puede tener sentido. Yo tengo aquí una pregunta que nos hacía pues alguien del público que me ha parecido muy relevante, que es, bueno ya, pero espera, eso está muy bien, que el libre mercado actúe y que al final, oye, pues el sector se organice, pero hay algunos temas como privacidad, protección de datos, cybersecurity, que pareciera que no los podemos dejar ex post, sino que hay que hacerlo ex ante, pero con todo el riesgo que esto lleva, porque ex ante no sabemos, creo que tú lo has dicho, no sabemos lo que no sabemos y no sabemos cómo van a operar nuestros clientes. Entonces, yo haría un par de preguntas / reflexiones, ¿no? y que abra fuego el que quiera. Una es, oye, ¿cuáles son esos 2, 3, 4 tópicos que sentís donde tenemos acuerdo que pareciera que tenemos que acelerar en el tema de normatividad? Porque yo creo que hay algunos temas donde tenemos que entrar, ¿no?
Y dos, en el tema de la privacidad, yo es una pregunta que siempre me dice, o que siempre hablo con muchos clientes, es, pero espera, ¿esto es un problema del operador o de la plataforma o de los dos? Y pongo el caso de un WhatsApp, ¿no? Oye, si se filtra una llamada, un mensaje, ¿de quién es problema? ¿De la red que se pudo acceder o del operador o de la plataforma que no tiene los protocolos? Y bueno, nuevamente, para que sea dinámico, abro fuego, pero yo creo que son temas todavía no resueltos. No, muy bien, muy buena pregunta, Beltrán. De hecho, a ver, mi opinión creo que es una relación simbiótica que tenemos, que las OTTs o las apps y los operadores tenemos que convivir, con lo cual no podemos deshacernos o mirar para otro lado de problemas que nos importan a ambos, temas de privacidad, temas de ciberseguridad, porque, a ver, WhatsApp se corta y nos llaman a nosotros por cuestiones de calidad. Entonces, no podemos hacernos cargo totalmente nosotros, que no corresponde, o hacerse cargo totalmente WhatsApp, que va a mirar para otro lado. Entonces, ahí es donde uno va, que cuando yo decía que me parece que un camino puede ser la no regulación, pero quizás el camino que a mí me gustaría sugerir es un camino de mínima regulación, o de regulación orientada al consumidor, o una regulación muy básica, y justamente en esos temas que vos decís, que son muy preocupantes para el consumidor. Privacidad, seguridad, temas de intercepción judicial, que son un tema muy complejo en nuestros países con los temas de seguridad en Latinoamérica, pero esos temas me parece que sí tienen que regularse y esa regulación tiene que venir de estos foros. De nuevo, aplaudo nuevamente la iniciativa, aplaudo que estemos sentados con Martín, porque hablando vemos que hay más cosas de común que diferentes y se puede llegar a un acuerdo en común, me parece. Creo que no estoy tan seguro de que estemos hablando de la no regulación o de la absoluta desregulación. También creo que históricamente los vaivenes de absoluta regulación y falta de regulación tampoco nos ha hecho demasiado bien económicamente. Sí creo que conviven, si se me permiten, tres instancias. La primera instancia tiene que ver, obviamente, con la red y con la necesidad de que las redes se expandan de la misma forma que la electricidad en su momento se expandió y ha permitido muchísimos desarrollos posteriores. Y en ese caso creo que estamos todos de acuerdo en que hace falta reglas claras, sencillas, acordes a los tiempos que corran, que también le den previsibilidad principalmente a los usuarios y también a aquellos que montan sus negocios por encima de esas redes, de la misma forma que una fábrica necesita un suministro de gas ininterrumpido o un suministro de electricidad ininterrumpido. Entonces creo que esa es una discusión particular. La discusión sobre cuál es el mejor paradigma de regulación de redes de telecomunicaciones en el marco del siglo XXI. Dicho esto, y mi pasado me condena, sí creo que gran parte de los problemas se resuelven con protocolos más que con regulación. Y cuando hablo de protocolo, hablo de protocolos técnicos. La seguridad en Internet ha mejorado muchísimo desde que tenemos encriptaciones que son fácilmente instalables en plataformas que sirven a cientos de millones de personas. WhatsApp es una de ellas. En segunda instancia, las plataformas tienen un métier particular, ¿no? Todas son iguales. En el caso de Airbnb nosotros tenemos un eje fuerte en viajes y en la pluralidad de ese tipo de viajes que dista del tipo de oferta que puede tener una plataforma como Netflix o una plataforma como Uber. Ahora, el tercer punto de todo esto tiene que ver con las actividades subyacentes, que son actividades que no se inventan por las plataformas. Airbnb no ha inventado el alquiler de corto plazo, es una actividad que aquí en Cartagena tendrá décadas y que sin embargo se pone en el centro de la discusión por la existencia de tecnología. La pregunta que yo me hago en ese caso, me lo hago constantemente, es ¿qué es conveniente en términos regulatorios para fomentar el desarrollo económico que tal vez sin inversión o con la inversión existente, porque quien compra un departamento ha invertido en eso, necesitamos? Y en ese sentido, como en Internet, obviamente hay estándares mínimos de seguridad que hay que exigir y también hay niveles de calidad que hay que exigir. Nosotros hemos hecho encuestas y el 76% de los colombianos consideran que el hecho de poder ver una foto, que haya un chequeo de identidad y ver comentarios, les da muchísima confianza. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos que la regulación genere confianza? Eso es distinto, creo yo,
a comprender que la única forma de generar confianza o de generar actividad económica es a través de un control ex ante por parte de autoridades públicas. En el mismo ejercicio que hicimos de preguntas al público, no encontramos un apego muy fuerte, por ejemplo, a los registros, aunque entendemos que en muchos casos pueden ser necesarios. Entonces creo que el punto aquí es simplemente mover el foco de tal vez lo que sería la actividad de la plataforma a la actividad subyacente que genera y pensar también en eso. Jeff, maybe if you can give us your opinion. Additional comments. I agree with what others have said. Con lo que otros han I think dicho, there's a lot of y creería regulation que hay now. mucha regulación que quizás no sea útil si uno la mira desde la perspectiva en términos de si está ayudando al consumidor o que si está teniendo algún tipo de impacto económico. Una de las categorías de la que usted habló, o sea, hay un nuevo competidor y no está ofreciendo ciertos requisitos como tener un call center. Dice, bueno, ¿por qué es que el actual tiene que tener un call center y mantenerlo y el nuevo no lo tiene que hacer? Pero tampoco quiere crear barreras que sean barreras artificiales a ingreso. Yo lo aplicaría desde esa óptica y volver a eso, de cuáles son las cosas medulares que uno puede hacer de seguridad, de identificación, de privacidad de datos, de eso. Y segundo, cuando uno llega a eso, y sabe qué es lo que tiene que regular, uno tiene que decir, bueno, ¿y cómo se regula en un área donde la tecnología avanza tan rápidamente? ¿Cómo se haría eso? Porque, por ejemplo, si uno fuera a prescribir unas normas detalladas de ciberseguridad de eso, uno en toda probabilidad, el riesgo es que todo el mundo está construyendo ese conjunto de reglas y no mirando la próxima amenaza que pueda surgir. Entonces, una manera de pensarlo es especificar qué es lo que hay que hacerse para no decir cómo es que se debe hacer, y yo diría que es lo mismo con la privacidad. Si usted empieza a ser muy taxativo en esto para propósitos de A, B y C y no cubre el CHDFGH, entonces deja eso desprotegido. Y yo creo que ahí todos estamos de acuerdo que no es que no haya regulación, no es liberalizar el mercado, no, sino mirar qué tipo de regulación sí esos y no inclinar el mercado de una manera artificial ni en un sentido ni en otro. I would just add, and that would be that from... Y me gustaría que todos lo reflexionaran. O sea, cada vez estamos dispuestos a entregar más y más datos y de todo tipo, ¿no? Y realmente lo hacemos por una palabra y es confianza, ¿no? Entonces, la confianza y el peer validation, ¿no?, hace que confiemos más y que a mí no me dé susto subirme a un carro que me va a llevar a un sitio, aunque no tenga 3 seguros, que es lo que tiene que tener un taxi, pero yo confío en la calificación, en esa persona. Y eso es algo que creo que la regulación tampoco ha tenido mucho en cuenta. O sea, sobre quién es responsable de los datos, creo que es claro que es responsable de cuidarlos quien los recoge y toda la cadena. Y en eso, pues, desde el punto de vista tecnológico, hay una serie de esfuerzos y de mejoras constantes todo el tiempo. Pero también creo que hace falta un poco o muchísimo sensibilización sobre esto, porque es que si nos ponemos a ver, uno entrega datos porque va a encontrar algo a cambio, o sea, como un trade-off, y cada vez hay mejores ofertas de ese trade-off, entonces cada vez entregamos más datos. Y otra cosa importante que quisiera agregar, que debería ser tenido en cuenta desde el punto de vista de la regulación, y es que en los próximos 3 a 5 años vamos a ser testigos de que el 100% de la población esté conectada a Internet. Y eso es un hito, probablemente va a ser el hito del siglo XXI, en mi opinión, porque las personas que hoy no acceden a Internet y van a acceder en el horizonte de 3 a 5 años, pues no están educadas como nosotros para hacerlo y van a ser mucho más, están mucho más expuestas porque no conocen y no saben lo que puede pasar en Internet, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque va a ser desde varios puntos de vista, tanto del usuario como de los negocios, vamos a estar siendo testigos de ese momento histórico, y creo que hay que tenerlo en cuenta en la regulación para que igual la regulación sea incluyente para este tipo de personas. Quédate conmigo, Javier, porque me has dado pie a un tema que para mí es bien interesante. Era mi última pregunta, pero la voy a adelantar. Desde el lado de las plataformas digitales y los nuevos servicios,
¿Qué esperaríais que tiene que pasar con los habilitadores de infraestructura? Porque al final, yo creo que lo ha dicho Sebastián, es una relación simbiótica. Entonces, ¿qué esperaríais o qué os ayuda a vosotros o dónde creéis que ellos pueden ser motores de la innovación? Y a los de las telcos también os hago la pregunta al revés, ¿no? Oye, esto tiene que ser una relación simbiótica, la palabra simbiosis significa, pues por contra de parasitismo, es, oye, los dos ganamos. ¿Qué tiene que pasar para que a vosotros también el negocio os salga? Porque al final yo creo que yo trabajo 14 años en telco, tenemos nuestra parte también de a lo mejor no hemos sabido ver determinadas cosas, pero es verdad que necesitamos también una colaboración de las plataformas digitales pues para que esto sea un ecosistema. Entonces, casi que es un momento, si queréis, de qué necesitamos todos de todos para que esto funcione. Bueno, es curioso, la pregunta es curiosa para mí porque yo trabajé 10 años en telecomunicaciones, en operadores móviles, y entonces yo tengo eso muy presente. O sea, yo sí soy o estoy consciente que hay una red, que alguien está pagando por esa red, que cuesta mucho dinero, y que si esa red funciona mal y yo no puedo acceder a Facebook, probablemente va a ser una muy mala noticia. De hecho, cuando se cae, lo decías tú, cuando se cae Facebook o WhatsApp, yo digo, es que este operador no funciona bien y realmente puede que el que se haya caído sea el OTT y no el operador. Pero con portería desde mi entorno de colegas emprendedores, es que nosotros casi que ni pensamos que las redes están ahí y que alguien paga por ellas, sino que es un deber ser. Es como que si yo llego a un lugar, yo doy por hecho que voy a conectar mi celular a la energía y tiene que haber. Entonces me parece que es de ese nivel, o sea, es que está por hecho que está ahí y que va a funcionar bien, y que si yo quiero hacer una videoconsulta con un doctor, pues va a funcionar. O si no funciona, se cambia a Wi-Fi desde la red móvil, pero realmente uno casi que lo da por hecho, y así menciona que yo lo tengo consciente porque yo tenía que hacer los presupuestos para cuando montamos 3G, y eso era algo que no salía, y los señores acá se darán, y creo que no salió porque nunca se esperaba que el consumo de video subiera tanto, pero los que están creando plataformas digitales simplemente lo dan por hecho. Nosotros participamos con esto termino, participamos de la iniciativa de Facebook que se llama Internet.org, donde han creado incluso un laboratorio en Facebook para decir, venga, señores de Silicon Valley, hay redes en el mundo que no andan como las que andan acá en San Francisco. Entonces hay laboratorios donde puedes experimentar una red de GPRS, una red de 2G, una red de 3G, y que se den cuenta que también hay que desarrollar para esas poblaciones o para esas personas que se conectan a ese tipo de redes. Pero es algo que no está en la cabeza de las personas pensar cuál es mi relación con el carrier, porque simplemente considero que tiene que estar ahí y punto, como tiene que haber luz o como tiene que haber agua. ¿Vosotros lo veis igual? Creo que es una pregunta capciosa, ¿no? Preguntarle a una empresa de telecomunicaciones, ¿no? ¿Qué necesitamos de una empresa de telecomunicaciones? La pregunta tal vez es ¿qué necesitamos de Internet? Y en ese contexto, ¿qué pueden hacer las empresas de telecomunicaciones? Todo lo que estamos viviendo hoy nace por el carácter abierto e irrestricto de Internet. Los protocolos IP y los subsiguientes son protocolos que se han desarrollado colectivamente, que han permitido también la digitalización de las redes de telecomunicaciones, y por ese motivo mi primera aproximación al tema es: tenemos que buscar acuerdos tanto entre el sector de telecomunicaciones como las plataformas, como aquellos verticales económicos que empiezan a ser transformados disruptivamente por estas plataformas, de que nuestra resolución de disputas nunca tiene que afectar el carácter abierto de Internet. Entonces, eso nos puede llevar a discusiones sobre la necesidad o no de una regulación de neutralidad de Internet, la necesidad o no de una política de interconexión, y también nos puede llevar a pensar la necesidad o no y en qué casos de filtrar, ralentizar y bloquear contenidos en Internet. Desde el punto de vista de una plataforma y desde el punto de vista de un usuario de Internet, las empresas de telecomunicaciones son, al fin y al cabo, los últimos guardianes de esas libertades, y esas son las libertades que los usuarios de esas redes y de estas plataformas exigen y pagan. Entonces creo que es hora de que nos pongamos todos de acuerdo en cuáles son los límites
de las consecuencias de nuestros debates. Y partamos de la base de que, al fin y al cabo, ninguno de los que estamos sentados aquí, ni los que estamos en el público, hemos inventado aquello de los cuales hoy nos estamos haciendo parte y beneficiando. Yo simplemente creo eso. La Internet abierta es el concepto clave para mantener hacia adelante. In your view, would you share the same views? Would you have a different perspective? Yes, I definitely share. Definitivamente comparto con esa misma visión. Nuestro CEO diría que esto debería ser como un oxígeno, hay que estar ahí, no te debes de dar cuenta de que el Internet está ahí. Eso es muy difícil de alcanzar técnicamente y estamos trabajando por eso en 5G y creo que ustedes están ya viendo mucha innovación en la red, no solamente personas pensando en el ancho de banda, ¿no? Están pensando también en otro tipo de cosas adaptadas y anexas a estas tecnologías y la innovación que estamos viendo, como usted lo dijo, sí, eso es lo que necesitamos, es un problema, el cliente demanda y quiere saber, bueno, porque yo estoy gastando dinero todos los meses y yo veo todos los valores tremendos que estoy teniendo, como el smartphone que hace 20 cosas en mi vida que antes nunca lo había pensado, o los servicios que usted menciona, y el Internet de las cosas va a ser un crecimiento con mayor magnitud, más complejo en nosotros, porque inmediatamente se va a sentir o los drones o los robots y nuestro trabajo realmente tiene que continuar siendo desafiante y movido por la innovación. Y una de las grandes preocupaciones que oímos de las personas de negocios es las reglamentaciones sean una barrera para ellos, que se conviertan en una varilla y que no haya cumplimientos en las expectativas de los usuarios o de las compañías que están usando el Internet. Pregunta, Beltrán. Very interesting. Sí, la verdad que es bueno escuchar coincidencias. Yo creo que el paradigma hoy cambió y dejó de ser el triángulo operadores, consumidores, regulador. Creo que ya no es más un triángulo, es más un círculo. El de la economía digital es mucho más amplio, el ecosistema más amplio. Entonces, la discusión de todos estos temas no tiene que venir solamente de los operadores y los reguladores, tienen que estar también todos los distintos sectores, estas nuevos actores de la economía digital. Así como está Martín Airbnb, Google, Facebook, los fabricantes de smartphones, Apple, Samsung, todos tenemos que ver con todo. Entonces, ¿qué les pediría yo a ellos y qué nos pediríamos a todos? Creo que para empezar, estar en esa discusión, sentarnos en la mesa y diseñar juntos el paradigma del futuro. Porque, a ver, sentarme yo fuera de la mesa y pedirles que paguen por la red, y sentarse yo fuera de la mesa y esconder, tenemos un animal en Argentina que se llama el avestruz, que esconde la cabeza, ¿no? O sea, esconder la cabeza las aplicaciones y decir no tengo nada que ver con nada, no lleva a ningún lado. Sí, una discusión y una charla productiva, con sinergias, con coincidencias, creo que es el camino para el fin de todos, que es ese oxígeno y esa Internet que todos queremos que llegue, ¿no? Muchas gracias. Yo, por ser respetuoso con el tiempo, me gustaría hacer una última pregunta. Colombia. O sea, yo creo que al final, como yo he terminado un poco mi exposiciones, yo creo que hay una oportunidad gigantesca. Yo como consultor viajo por muchos países de Latinoamérica, veo redes de 4G mucho mejores que en otros países, veo redes de fibra brutales. Mi primera experiencia con algunas aplicaciones digitales nació en Colombia, es decir, aquí tenemos aplicaciones que han nacido aquí, plataformas y que se han exportado por todo el continente, entonces yo creo que estamos en rampa de salida, ¿no? Entonces, casi que para nuestros 4 invitados, ya no pensemos en regulación, ya no pensemos en compañía, ya no pensemos en plataformas, es como país, ¿qué 2, 3 cosas? Yo creo que hay una verdadera oportunidad, ¿qué 2, 3 cosas creemos que tienen que pasar en el país? Pues para que cuando nos reunamos aquí 3, 4, 5 años, digamos, pucha, lo conseguimos, estamos en el top pues, o de Latinoamérica o del mundo y realmente hemos desarrollado ese ecosistema que otros países han conseguido y oye, tenemos un nivel de liderazgo no menor. Y aquí os dejo un poco, si queréis, como cierre, pues que cada uno también deis un poco vuestra lista de los Reyes Magos o del Niño Dios y lo que creéis que tenemos que hacer como país, ¿no? para conseguir esta meta. Bueno, aprovechando que hay como operadores en la sala, creo que
para el desarrollo de la economía digital desde el punto de vista consumidor, todavía la bancarización es un reto. Y por esto también todo el tema fintech pues está tomando tanta relevancia y creo que está recibiendo bastante interés. Desde mi punto de vista y un poco desde la experiencia, el carrier billing siempre ha sido una gran posibilidad de alguna forma cubrir esta gran necesidad. Y es que estamos llegando a un punto donde casi todo el mundo tiene internet y está conectado a internet y le paga a alguien por ese servicio, y ese alguien es un operador. Y vemos casos súper exitosos como el de Kenia con Safaricom, donde en Kenia realmente Safaricom, que no me acuerdo cómo se llama la empresa, que es de Safaricom, M-Pesa, pues es el banco más grande del país. Y es el banco más grande del país porque hace un buen tiempo utilizó todas las posibilidades de carrier billing del operador, ¿no? Y se reguló y funciona bastante bien, y el modelo se ha ido ampliando a diferentes lugares de África. Nosotros hace 2 o 3 años intentamos un modelo de carrier billing de nuestra aplicación y bastante fracasó, pero fracasó porque el operador quería el 70% del revenue. Entonces esto no tiene sentido. Entonces sí hay una oportunidad de llegar diferente, que se amplíe y se acelere. Y creo que es una oportunidad también de generar una fuente de ingresos diferente para los operadores, que es algo que también les preocupa, pues por los montos de inversión que tienen que hacer. Y lo demás pues será un poco más de seguir profundizando en la cobertura y ampliación del internet. O sea, hay un número grande de personas que no está conectado, y no necesariamente es porque no lo puede pagar, es porque viven en una zona que no tiene cobertura, o porque no saben bien qué hacer para ello, entonces, o qué hacer con el internet. Y esto parece curioso o tonto, pero no lo es. Pensemos, hace 30 años no sabíamos que podíamos hacer tantas cosas con internet. Entonces creo que esa sería mi aporte. Yo creo que también Colombia está en un momento clave. Colombia es el tercer país de Latinoamérica con mayor inversión extranjera, después de los monstruos como Brasil y México. Colombia tiene equipos de profesionales preparados, Colombia tiene buenas ideas, Colombia está en el buen camino. Yo creo que le falta definir, como decimos en el fútbol, le falta ganar el Mundial. Tiene el equipo, está la pelota y tiene que hacer el gol. Yo creo que las propuestas que vi de la CRC son espectaculares. Regulación de incentivos de inversión en banda ancha, análisis de contribución entre OTT audiovisuales. Tiene muy buenas ideas, pero le falta, me parece, mi sugerencia sería definir e implementarlas. Y mi sueño, como decís vos, sería una política fuerte, pro inversión en Colombia, con reglas claras y específicas para el inversor en Colombia. Colombia va a liderar no por accidente, sino porque tiene muy buenas políticas que va a permitir la innovación local, la inversión internacional. También creo lo que vimos esta mañana de CRC en términos de la economía digital, se ve que es un buen conjunto de políticas para que Colombia esté en una buena política para avanzar, y la implementación va a ser la clave para poder encontrar algunas cosas que se puedan hacer rápidamente. Igualmente creo que tener una autoridad regulatoria empoderada para tomar decisiones rápido y poder ir a través de la perspectiva correcta es importante. Poder encontrar también barreras obvias, eliminarlas tan rápida como se pueda. Nosotros estamos manejando hoy en día con una competencia global, tratando de tener el poder de invertir en Colombia, y tienen que seguir y continuar con sus políticas para que sigan invirtiendo en Colombia. I'm not going to repeat because I agree, sí, and I agree. Voy a hacer un poco de demagogo para cerrar. Colombia es el país que tuvo y tiene el plan más ambicioso de conexión de Internet, el plan Vive Digital, uno de los planes más exitosos de trabajo con pymes, el plan Mi Pyme Digital. Y creo que estamos en un momento en el cual Internet se está saliendo de cauce. Empezó en una computadora, pasó a un teléfono y hoy está afectando poco a poco distintas áreas de la economía con reglas que tienen 30, 40, 50 años. Yo creo que esta es la oportunidad para que desde el Estado y desde lo público se piense en si esas reglas son de fácil comprensión, implementación y seguimiento, ya no por parte de grandes actores, sino por parte de cada uno de los colombianos y las colombianas.
La oportunidad económica que veo hacia adelante es una oportunidad económica que está tan vinculada con el desarrollo de redes, con la inclusión y el desarrollo de mercados democráticos en los que cualquiera que tiene el derecho de hacerlo pueda incorporarse. Y realmente creo que eso no solamente se va a reflejar en un nuevo paradigma regulatorio en las telecomunicaciones, sino en la necesidad de acercar la regulación a la persona de a pie, el motor de la economía digital de aquí en adelante. Hola, sí. Yo no sé ustedes, pero yo al menos no quedé defraudado con los 4, digamos, delanteros centros que hemos tenido. A mí al menos me ha servido y he aprendido un montón, he tomado algunas notas. Nada, lo único les pido pues un fuerte aplauso porque yo creo que ha sido un placer tenerlos. Bueno, muy bien, muchas gracias a nuestro moderador, a los panelistas por su participación. Hacemos una pausa para el almuerzo libre. Nos vemos a las 2 en punto para retomar agenda y ajustar horarios. 2 de la tarde, iniciamos en punto. Muchas gracias, disfruten su almuerzo. Recuerden no dejar sus pertenencias, equipos móviles, celulares dentro del auditorio.